Gracias. Buenas tardes. Siempre es gratificante ver sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes en este escenario que ha reunido a personalidades y que ahora se honra con la presencia de los esposos Matelar. Aunque ya es un lugar común y nuestros ilustres invitados lo habrán escuchado centenares de veces, para leer El Pato Donald, libro escrito por Armand Matelar conjuntamente con Ariel Dorman, es un texto emblemático que ha marcado el desarrollo del análisis del discurso y la vida profesional de algunas generaciones de comunicadores. Cuando a fines de los 70 y principios de los 80 era estudiante de comunicación en la querida Universidad Central del Ecuador, ese fue un libro de cabecera, uno que en el círculo de estudios que con algunos compañeros mantuvimos a lo largo de esos años devino en texto fermental. Aunque el libro prohibido por años en los Estados Unidos, fue el más leído durante muchos años en América Latina. En aquella época, dirá Armand en el año 2000, era un libro panfleto. Fue escrito porque el pato representaba muy bien el modo de vida contra el cual estábamos luchando. El Pato Donald simbolizaba para nosotros una oposición a un proyecto de transformación social. Nuestra preocupación era tomar un símbolo de un modelo de vida y criticarlo. Hasta aquí la cita a Armand Matelar. Y así fue, y en esa línea crítica se ha mantenido a lo largo de estos casi 40 años desde su publicación. Y claro, no solo el pato sería texto clave para nuestra generación y otras. Después se agregarían otros títulos, y no solo de Armand, sino también de Michel Matelar, escritos individualmente o en conjunto, y que han conformado una obra que les ha convertido en referentes mundiales para entender el multifacético mundo de la comunicación en sus inextricables conexiones con las culturas, para entender una economía política de los medios en épocas transnacionales, los problemas de género en el contexto comunicacional, una sociología de las culturas y los procesos de cambio. En suma, gracias a ellos tenemos una sistematización teórica y epistemológica de punta para pensar la comunicación en el ámbito mundial, y todo ello siempre desde la vertiente crítica del pensamiento y desde un compromiso político y ético con las causas de los pueblos explotados del mundo. El homenaje que en CIESPAL ahora brindamos a los Matelar y que empezó hace algunos meses con un dossier sobre su aporte intelectual publicado en nuestra revista Chasqui de junio de 2010, que a propósito está a disposición de quienes estén interesados en comprarla y si me permiten la cuña. Es un homenaje por sus casi 50 años de magnífica producción investigativa e intelectual y es un reconocimiento necesario, un motivo de orgullo y alegría para la comunidad latinoamericana, especialmente de investigadores de la comunicación, que los vio renacer como latinoamericanos, cosmopolitas e internacionalistas en su generosidad, coraje, esplendor, sabiduría y compromiso. Gracias, maestros, por aceptar nuestra invitación y compartir sus experiencias y conocimientos generados en su extensa actividad académica y militancia. Para nosotros es un honor tenerlos aquí. Gracias a la señora Ministra de Cultura por el reconocimiento del Gobierno Nacional al invaluable aporte de los esposos Matelar. Quiero agradecer también a la Secretaría de los Pueblos y a la Universidad Técnica Particular de Loja por apoyar la realización de estas importantes actividades académicas. Y ahora vamos al grano, porque aquí estamos para escucharles. Vamos a empezar con el tema a cargo de Michel Matelar, Comunicación y Movimiento Popular, un momento emblemático, Chile 1970-1973. De inmediato tendremos la intervención de Armand Matelar con De lo Internacional al Mundial, Memoria de una Trayectoria Compleja, y luego sí, el foro. Así que mejor empecemos y le doy la palabra a Michel Matelar. Aquí, bueno, ante todo, estamos muy conmovidos por la hospitalidad muy cariñosa que nos brinda Ecuador, y le quiero dar las gracias a la CIESPAL y también al gobierno, porque este gesto de condecoración nos llega al corazón. Bueno, como les decía, me es particularmente grato estar aquí entre ustedes para evocar lo que han sido nuestros primeros pasos en América Latina y recordar la riqueza vivencial en el plano del compromiso intelectual y político de nuestra participación en la historia del pueblo chileno en estos años. Es particularmente emocionante porque Quito fue la escala del viaje que hicimos Armand y yo desde París en junio de 1963, antes de llegar a Santiago de Chile, donde íbamos a vivir unos 10 años y donde estaríamos quizá viviendo todavía
si el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 no nos hubiera echado fuera de este país. Momentos de fuerte intensidad que culminan en 1970 con la llegada de la Unidad Popular y de Salvador Allende al gobierno. He titulado mi charla Comunicación y Movimiento Popular, un momento emblemático, Chile, 1973. Mi propósito no es de contar los 3 años de la Unidad Popular, ni tampoco pretendo hacer un análisis que abarque la totalidad de la problemática de los medios de comunicación bajo la Unidad Popular, sino de tratar de hacer revivir ciertas cuestiones a las que nos ha confrontado esta tentativa inédita de construcción del socialismo en libertad, como se ha podido denominar la experiencia chilena en estos años. La trascendencia política de la experiencia chilena ha sido reconocida en muy numerosas ocasiones y por sectores múltiples. La movilización a favor del pueblo chileno, las manifestaciones multitudinarias de solidaridad con este pueblo después del golpe de Estado de Pinochet, no expresan sino el reconocimiento de la importancia que tuvo esta experiencia para el movimiento obrero internacional. Se podrá decir que Chile no es Francia, escribieron, por ejemplo, 2 periodistas jóvenes en una revista especializada en cine que sale en París, y acusarnos de exotismo. El peligro existe, pero para nosotros, ¿cómo pensar un segundo que podemos prescindir de una vuelta por Chile? Hasta cierto punto, partes enteras de la experiencia chilena son trasladables en Francia. Lo escribían a fines de 1974. Y recientemente han aparecido artículos de revistas escritos por investigadores o tesis de doctorantes que atestiguan en contextos variados la vigencia del aporte del proceso chileno. Sin embargo, no es superfluo decir que hablar de este tema a más de 35 años de distancia no es fácil. No cae por su propio peso, como se dice. Estamos hoy en día en otro momento histórico, otra configuración del mundo y de los actores, otro entorno mediático, conexión, redes, un momento diferente de la problemática comunicacional, de sus envites teóricos y prácticos. Y yo agregaría que todavía no había caído el muro de Berlín. Difícil de hablar de ello. Hemos de recurrir a palabras, a un vocabulario que hoy día parece en desuso, parece muy connotado. Este vocabulario que estaba en uso en los años 70, ideología, revolución, lucha de clases, clase dominante, podemos tener la impresión de hacer revivir la edad de la mecánica como modo de pensamiento, para plagiar lo que decimos con Armand en el libro que se llama Pensar sobre los medios. La edad de la mecánica como una idea monolítica del poder, contrapuesta al modo de pensamiento de lo fluido de hoy, con la postlinearidad, la subjetividad, el poder negociado. En efecto, es tan solo al fin de los años 70 que la crisis de los paradigmas va a golpear el conjunto de los grandes sistemas explicativos e intronizar otros regímenes de pensamiento para interpretar la realidad. La experiencia chilena revistió una originalidad en relación con otros procesos socialistas que la habilitó para constituir
otra alternativa que la consagrada por los ejemplos mundiales, tradicionales, donde una revolución se hizo posible. La presencia viva y revitalizada a diario de la burguesía y del imperialismo, emisores profusos contrarios al proyecto revolucionario, fue una determinante que tendió a asimilar en alguna forma la realidad cotidiana de Chile, aún existiendo este proyecto revolucionario, con la realidad de otros países del mundo en desarrollo, del tercer mundo, como se decía todavía en esos años 70, pero también con el primer mundo, donde varios grupos reflexionaban sobre cómo crear una alternativa a los medios dominantes. Al volver sobre la experiencia chilena en un libro sobre el uso de los medios en periodos de crisis, decíamos en 1979, es propio de los periodos de crisis cuestionar categorías cuya legitimidad parecía intocable en periodos de normalidad, formas de comunicación entre los individuos y los grupos que acostumbramos utilizar con toda inocencia como simples técnicas, muestran su signo ideológico, revelan su carácter de mecanismo de defensa y de reproducción de un orden, de un modo determinado de organización de las relaciones sociales. Si lo que era invisible se vuelve visible, es porque otra clase, nuevos sectores sociales comienzan a hacer prevalecer activamente su punto de vista acerca de la construcción de una vida distinta. Bueno, yo sé que el tiempo impartido a esta charla implica forzosamente limitaciones, pero desde la entrada misma es necesario configurar el marco en que se va a desarrollar la lucha ideológica. Una relación de fuerzas desigual, una repartición de los medios desigual, como lo veremos rápidamente a continuación. El poder informativo de la burguesía era claramente superior al de la coalición de la Unidad Popular. Hay que evitar, sin embargo, de confundir, eso es muy importante, de confundir propiedad mayor de órganos de difusión e información y poder cultural. La relación desigual desde el punto de vista del poder cultural se verifica sobre todo en eso. Al ganar Allende las elecciones y subir a la presidencia el 4 de septiembre de 1970, la burguesía chilena pierde el consenso, deja de ser clase dirigente, pero es todavía clase hegemónica. Conserva la autoridad. A partir de las inversiones que había realizado a lo largo de su reino de más de 100 años, casi sin interrupción, en el campo de los valores, en el campo de las normas de comportamiento, de las aspiraciones. A partir de su acumulación ideológica, la burguesía tenía un poder sobre las representaciones, los estereotipos vigentes que se renuevan cada día en el tejido social.